En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Ustedes como cada jueves y aquí estamos expectantes de lo que nos tiene que decir esta semana Fernando. ¿Cómo te va? Estimado Ángel, muy bien, gracias. Pues ya platicábamos antes de salir al aire de este tema que tiene que ver con lo que le está sucediendo a los partidos políticos de oposición históricos. Ya comentábamos hace un par de semanas que después de la elección había tres grandes conclusiones, ¿no? La primera, pues que el PRD ya estaba en la morgue, Sí. que el PRI estaba en terapia intensiva. ¿Tú lo dijiste? Y que el PAN estaba en urgencias, ¿no? Y bueno, vamos a ver el caso del PRI, que está en terapia intensiva. Y básicamente el debate al interior del tricolor tiene que ver con si requiere una transfusión de sangre, sangre nueva, o más bien un tratamiento, ¿no? Y la verdad es que es evidente que lo que queda del PRI sigue siendo atractivo desde el punto de vista de el patrimonio que como partido político recibe y ejerce de los dineros públicos a lo largo de cada año y más cuando hay elecciones, ya sea federales o a nivel local, y los espacios políticos que quedan pocos, pero todavía ahí están en el Congreso de la Unión y en otras posiciones también locales, ¿no? Eso en sí mismo, independientemente del tema ideológico, lo hace atractivo como negocio, ¿no? Y son negocios los partidos políticos en México. Bueno, pues usted contéstese, ¿no? Le diríamos al respetable. Decía ¿no? Dulce María Sauri que a Alito le va a tocar manejar 5,000 millones de pesos. Pues eso es sacarte 10 veces el melate. Así es. Y mira, Ángel, lo comentábamos antes de salir al aire. El PRI se funda como PNR en 1929. O sea, es un organismo, y así les llamamos, un organismo político, asimilándolo al organismo fisiológico del ser humano, pues que nace, crece, se reproduce y eventualmente muere, de 95 años, ¿no? Me parece que por ahí del 38 se convirtió en Partido de la Revolución Mexicana, y en 46 Plutarco Elías Calles ya lo convierte en lo que ahora es el PRI, ¿no? O sea, en menos de 20 años de PNR a PRI tuvo dos, digamos, refundaciones, ¿no? Y después, en 75 años, pues no ha tenido ninguna, ¿no? Tuvo un desarrollo importante, me parece que con sus claros y sus oscuros hubo acontecimientos relevantes del PRI y también cuestiones tristes, trágicas, la corrupción, la frivolidad, sobre todo en los últimos años, y finalmente vino perdiendo el poder, ¿no? Cuando pierde la presidencia en el 2000, muchos pensaron que con eso el PRI perdía el poder, pero en ese entonces los que hacían análisis no nos dábamos cuenta que realmente la pérdida del poder no tenía que ver directamente con la presidencia de la República, sino con la presencia política en el país. El PRI perdió la presidencia en el 2000, pero mantuvo una presencia política importante en distintas entidades del país, lo que le permitió, ante la crisis del Partido Acción Nacional y el no cuaje completo de lo que ahora es Morena, el obtener la presidencia de la República en el 2012, y bueno, pues prolongarla hasta el 2018. Se habla mucho de que la reciente fue una elección de Estado. Quizá. La pregunta sería, ¿y cuál no lo ha sido, no? O sea, no apoyó Enrique Peña al propio presidente López Obrador, no apoyó en su momento Felipe Calderón a Enrique Peña en contra de su enemigo López Obrador, no apoyó Fox a Calderón, pues hasta lo declaró abiertamente. Todas lo han sido, ¿no? Pero bueno, como organismo público, como organismo político, el PRI me parece que ya dio lo que tenía que dar. Yo creo que más allá de si Alito se queda o no se queda, que sin duda es un tema y tiene importantes repercusiones para la vida del revolucionario institucional, a mí lo que me sorprende y me da cierta tristeza es la gerontocracia en la que vive atrincherado el PRI, Ángel. O sea, vamos a ver, realmente la voz más joven que se ha escuchado en esta crisis es la de Alito Moreno. Y quizá la que siga será de Enrique Ochoa, que debe tener 52, 53 años, bueno, ¿no? está Nuño, pero pues ya el mismo Alito lo descalificó, dijo, ese ni priista es. Entonces, a lo que voy es que el problema del PRI es que durante las últimas décadas no construyó una base de jóvenes militantes preparados, capaces de asumir en su momento las dirigencias
y de darle continuidad a la presencia política del PRI. O sea, el PRI se hizo viejo, se siguió haciendo viejo y continúa haciéndose viejo, ¿no? Que a mí me parece que hubo cuadros y perfiles, pero no los dejaron llegar. Tú me decías ahorita algo bien interesante. Una de las consecuencias que no se previeron en el tema de la reelección para los legisladores fue el hecho de que ahí normalmente también es donde se va permitiendo la renovación de sangre. Exacto. Donde van llegando los nuevos cuadros, los chavos que desde los cuadros juveniles empiezan obviamente a tener cierta preponderancia, ya los estás viendo, ya eran los seguidores o los acompañantes o asistentes o lo que quieras de alguno de los políticos ya pesados, vamos a decirlo así, y ahí les vas dando espacio y se quedaron sin tener un vaso comunicante que les permitiera llegar ahí. Exactamente, Ángel, o sea, esos canales de comunicación entre los jóvenes militantes y los cargos públicos que permitía a los que acreditaban mayor capacidad o talento pues llegar a San Lázaro, a la Cámara de Diputados e incluso a posiciones en el Senado de la República o en los congresos locales. Con esta reforma de la reelección de legisladores, pues terminaron por obstruir esos vasos comunicantes a los que tú te refieres, ¿no? Y bueno, pues también ve uno voces como Miguel Ángel Osorio Chong. Bueno, pues a mí me parece que si se va a ir al hito para que llegue él, pues sería tanto como que el Jimmy Lozano quisiera poner una escuela de entrenadores de fútbol ahorita, o Drácula un banco de sangre, ¿no? Pues no. O sea, digo, perdón, si esa es la propuesta, pues me parece que muy poco soporte van a tener, ¿no? Y volteas a ver todos estos jovenazos que ya anunciaron que van a impugnar, el señor Pedro Joaquín Codwell, Dulce María Sauri, Beatriz Paredes. O sea, pues dices tú, pues sí, Carlos Joaquín. Bueno, no, esos ya los expulsaron, ¿no? A Carlos Joaquín, a Claudia Pavlovich, Alejandro Murat, todos los exgobernadores, entre miedo y conveniencia, aceptaron sus consulados o embajadas y se bajaron. Y luego los bajaron, ¿no? Porque Alito eso sí tiene, ¿no? Cuando alguien dice que va a renunciar y dice, no, yo te corro primero. Te los expulsaron antes o se bajaron, como quieras. Pero al final, pues es evidente que el PRI ya no tiene un futuro a mediano y largo plazo. Ángel, es un futuro a corto plazo y eso es lo que se está peleando. Que insisto, patrimonialmente y en cargos, pues no es cosa menor. Yo no veo jóvenes. Yo no veo ni una sola voz joven, mucho menos un movimiento de jóvenes. Ya déjate que tengan trascendencia en las decisiones del PRI, que quieran quedarse con lo que queda del PRI, ¿no? Ese es el punto, porque además muchos de estos chavos que lo sabemos, quienes nos hemos dedicado a estos asuntos durante años, sabemos que siempre hay un chavo que tiene capacidades de oratoria, que tiene capacidades de movilizar a los otros, que desde la prepa ya los notas que andan efervescentes y que terminan a lo mejor estudiando una carrera de derecho y que de ahí van construyendo obviamente esas afiliaciones políticas. Hoy no los ves cercanos al PRI y pocos cercanos al PAN. Ahora están volteando a ver al partido Guinda porque saben que ahí hay una mayor capacidad de crecimiento político en el futuro. Cierto, y les han abierto más espacios, porque además tienen los espacios, ¿no? Sí. No puedes abrir lo que no tienes. Es verdad. El tema de los expresidentes nacionales del PRI que están ahí alzando la voz, a mí me parece, y es una opinión muy personal, muy digna la posición de los queretanos Mariano Palacios Alcocer y mi querido padre Fernando Ortiz Arana, quienes no de ahora, desde hace mucho tiempo, decidieron mantenerse al margen de las decisiones del partido, no obstante ser miembros del Consejo Político Nacional en su carácter de expresidentes nacionales del PRI. Y me parece que eso es importante. Que actuar con prudencia y discreción. Y dejar pasar, Ángel. Son las mismas voces. Ahorita las voces que decías son las mismas. Las mismas voces. Ya chole. Viajé a los años 90 totalmente. Ya cansaron. Sí, claro. Y hoy siguen cansando. Y por eso no levantan ningún tipo de oposición seria a Alejandro Moreno en el PRI, ¿no? O sea, esas voces realmente, o sea, a ver, perdón, Miguel Ángel Osorio Chong, ¿de verdad cree que con su historia puede fundar un partido político en México? Por Dios, hay que ser autocríticos, primero en lo personal y después en lo político, ¿no? Yo te comentaba, me preguntabas de mi señor padre, pues él te dice que él es priista y se va a morir priista, que él vota PRI aunque le caiga gordo el candidato,
y que él está muy agradecido y muy reconocido y muy comprometido con el PRI. Y eso se valora. Hay quien decide irse y también es válido, porque exigir lealtad a algo que no tiene ideología, que no tiene proyecto, que no tiene liderazgo, pues también es una locura, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Entonces, al final, pues lo que decida cada persona en ese contexto me parece que es válido, son decisiones personales, pero yo sí veo muy difícil que el PRI pueda retomar un camino de crecimiento y desarrollo político. Me parece que lo lógico es en unos años que le suceda lo que le está pasando hoy al PRD, ¿no? Sí. Y el PAN, si no atiende su crisis, para allá va también en un periodo un poco más largo, pero para allá va, ¿no? Ahora, insisto, Ángel, son partidos políticos que se fundaron hace muchísimo tiempo y que han tenido un desgaste histórico muy grande. El ejercicio del poder desgasta y eventualmente va a desgastar a Morena a nivel nacional y en los estados donde está gobernando. ¿A qué ritmo? Ese me parece que ha cambiado, ¿no? Lo que al PRI le dio para 70 años, hay que ver para cuánto le da Morena. Al PAN le dio para 12 nomás, ¿no? O sea, en un mundo mucho más dinámico. Entonces vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que si tú le preguntas a un joven qué opción política tiene, en los partidos prácticamente no ve ninguna. Sí. Está Morena, y si no comulgas con la forma de hacer política de Morena, volteas hacia lo que queda de la oposición y prácticamente no hay una oferta con un proyecto, con una ideología, con una base que sea atractiva. Por eso, incluso Jorge Maínez, Álvarez Maínez, que nadie lo conocía, te encandila una propuesta mercadológica. Claro, y se trepa 10 puntos. Que está dirigida, ¿no?, a los jóvenes, que tiene colores chillantes, que obviamente está desarrollada para las redes sociales, etcétera, etcétera. Tú como chavo te identificas con eso, aunque sea el puro cascarón y que adentro no traiga nada de ideología. Exacto, y realmente aunque se hizo la reforma de los independientes y se dijo que se acabó con el monopolio de las candidaturas por parte de los partidos, en la práctica no es así. En la práctica, los partidos políticos en México siguen teniendo casi el monopolio total de las candidaturas, y mientras no haya una oferta inteligente en la oposición, va a ser muy difícil que desde las candidaturas independientes surjan los liderazgos que le puedan devolver al país un sistema más balanceado de la pluralidad política, ¿no? Es cierto. Bueno, ni hablar. Fernando, siempre es un gusto platicar contigo y agradecerte mucho lo que te digo siempre, que nos pones las claves de dónde está hoy la discusión política. Al contrario, Ángel, un placer estar aquí contigo y te deseo de veras un espléndido jueves a ti y a todo el auditorio. Fernando Ortiz Proal con ustedes. Son las 7:51. Sole Serrano trae